No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Pero respondió Jesús, les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca al vientre va y echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer con las manos sucias, con las manos sin lavar, no contamina al hombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra de Dios, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres misericordioso. Y miren, hermanas, qué hermosa palabra. Aquí Jesús estaba hablando con los escribas y los fariseos. Ellos llegaban y le decían que por qué los discípulos comían con las manos sucias, porque esta es una ley. Esta es una ley, le dice, de los ancianos, y ellos la están quebrantando. Es la tradición de no comer con las manos sucias, y ellos lo están quebrantando. Entonces el Señor Jesús de ahí les empieza a decir que no es porque nuestras manos estén sucias lo que contamina al hombre, sino que todo lo que sale de nuestro corazón es lo que contamina al hombre. Y pensando en esto, hermanos, del corazón, los malos pensamientos, todo lo malo que a veces entra en el corazón del hombre, quiero que retomemos en Génesis lo que hablábamos de Caín y Abel, y que hagamos memoria de lo que escuchamos esa palabra que decía que Caín y Abel dieron una ofrenda al Señor. Y la ofrenda de Caín no fue de mucho agrado para el Señor, pero la ofrenda de Abel, el Señor la vio con mucho agrado. Pero lo bonito de esto, hermanas, lo dice en Génesis 4:7, que el Señor vio que Caín se había molestado. El Señor vio el enojo de Caín, porque a Caín no le gustó que Jehová viera con agrado la ofrenda de Abel. Y el Señor lo vio, y el Señor le habló y le dice, vamos a leerlo más adelantito, dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor aquí le estaba dando un consejo a Caín, y le dice: el pecado está a la puerta. ¿Qué es el pecado? Lo malo. Lo malo está a la puerta. Pero le da un consejo y le dice: pero tú podrás dominarlo, tú te enseñorearás de él. Le dice, el pecado te desea, porque es la naturaleza humana, porque desde que Adán pecó, el pecado está latente en nosotros. Entonces le dice: el pecado está ahí, que quiere que vos peques todos los días, que hagas lo malo, pero nosotros podemos dominarlo. Nosotros tenemos esa capacidad. Desde antes que viniera Jesús, nosotros lo podíamos hacer, y el Señor se lo dijo a Caín: nosotros lo podemos hacer. Y Él le da ese maravilloso consejo. Y sabemos qué es lo que pasó. No dominó el pecado, sino que Caín se dejó dominar por el pecado. Se dejó dominar por la ira. Y la ira, ¿qué hizo? Trajo homicidio. ¿Qué dejó entrar Caín en su corazón? El enojo. El enojo, creo yo, que es como la llave de todo lo malo. Porque si usted se enoja, hermana, por algo, porque es nuestra humanidad.
que tenemos nosotros. Nos enojamos, nos entristecemos, lloramos, nos frustramos, todo. Pero todo viene a veces a base del enojo. ¿Por qué? Porque algo no se hizo bien, por lo que vimos, escuchamos, por lo que sentimos. El pecado, la carne, actúa por nuestros sentidos. Por nuestros sentidos, por lo que yo veo, por lo que yo escucho, por lo que yo siento. Allí empezamos a sentir nosotros aquel enojo, algo que no nos gusta. Entonces viene ese enojo y se centra allí en nosotros. Nosotros podemos estar haciendo las cosas bien como cristianos y empezamos a hacer las cosas bien y viene esa basurita pequeña que es el enojo y cae en nuestra vida. Cuando cae ahí ya nos empieza a contaminar. Pero esa basurita se puede quitar. Se puede quitar. Usted buscando al Señor en oración, en lectura bíblica, buscando al Señor, lo podemos quitar. Pero ¿saben qué es lo que pasa a veces? Nosotros venimos y empezamos a alimentar esa basurita. Es como que si aquí no barriera, cae una hoja, no pasa nada. Pero si el hermano no barrió, ahí queda y otra más. cae otra más, y va cayendo otra más, y va cayendo otra más. Y si el hermano no barre en toda una semana, ¿cómo se viera eso? Pareciera que el palo no tiene tantas hojas, ¿verdad? Pero se va cayendo y se va cayendo una y una y una y al final termina contaminando completamente. Podemos decir aquí el patio, pero en nuestra vida contamina el corazón. Contamina el corazón. Y eso es lo que no debemos de dejar, porque nuestro corazón es como la esencia, porque el Señor dice, lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca del hombre, lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. Y uno dice, y cualquier persona que usted encuentre en la calle le dice, pero es que lo que sale de nuestro corazón, y alguien le va a decir, pero el corazón es un músculo, el corazón ni piensa. Pero el Señor, ¿qué quiere decir? Es nuestra esencia, es lo que nosotros reflejamos. Y el Señor nos habla de esa forma bien especial y nos dice, tu corazón, porque a veces nosotros decimos, ay, mi corazón me duele cuando nos hicieron algo. Y allí nos identificamos nosotros y el Señor nos habla como nosotros podemos entender. Y Él dice, tu corazón tiene que estar limpio, tiene que estar puro. Entonces nosotros nos dejamos contaminar y cuando nos dejamos contaminar nuestra esencia como cristianos es afectada. Porque dejamos que nuestro corazón se contamine, se vaya contaminando y contaminando de lo malo. Y eso es lo que el Señor no quiere. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué como cristianos? Porque muchas veces podemos decir que soy cristiano, soy una nueva criatura, ya lo malo pasó, ya lo que yo hacía antes ya no es para mí, pero es nuestra naturaleza humana, es la carne. Y dice la palabra que la carne y el espíritu están en lucha constante, queriendo ver quién gana. Y ahí somos nosotros los que decidimos ver quién gana. Porque a veces nosotros queremos madurar espiritualmente, pero muchas veces no podemos. Porque dejamos que la carne esté dominando en nosotros. Y vamos a ver, hermanas, en Gálatas. Gálatas 5:16. Y el Señor dice, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Quién se opone? La carne y el Espíritu. No es porque nosotros estemos malos como cristianos, porque muchas veces creen que nosotros debemos de ser perfectos. Y como somos cristianos ya no tenemos que tener enojo, ya no tenemos que tener nada malo. No, el Señor no dice eso. Hay una lucha, pero que nosotros debemos de aprender ¿a qué? A dominar lo malo, a quitar lo malo. Que crezca Cristo Jesús en nosotros, que crezca en nosotros y nos ayude. Él nos va a ayudar. Nosotros solos no podemos. Pero cuando Cristo Jesús vino y nos dio ese entendimiento
de que podemos luchar contra nuestra carne, gracias al sacrificio que Él hizo, hoy nosotros tenemos una entrada hacia ese lugar santísimo. Podemos entrar con toda libertad ante el Señor, y el Señor nos ve con agrado. No es por nosotros que nos ve con agrado, no es por las acciones que hacemos, porque pecamos, es por la sangre preciosa de Cristo Jesús derramado sobre nosotros, es porque el Cordero sin mancha nos ha dado permiso, nos ha dado autoridad para entrar a ese lugar ante Dios. El Señor huele esa sangre preciosa de Jesús y dice: aquí viene mi hijo. Pero no es Cristo Jesús realmente en esencia propia, somos nosotros con olor a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos día con día dominando esa carne, que no nos dejemos dominar por nuestros pensamientos, porque los pensamientos y todo lo malo es lo que nos quita, que nos aleja del Señor. Dice en Efesios 2, está más adelantito, hermanos. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en pecados, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Sabemos que el príncipe de la potestad es Satanás. Estamos siguiendo, dice, las corrientes de él. Estábamos. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu opera en los que no han creído en Cristo Jesús, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Eso era lo que éramos antes, porque dejábamos que la carne nos dominara, porque no conocíamos a Cristo Jesús. Eso éramos antes, dice, antes de conocer a Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia soy salvo. No por mis obras, no por lo bueno que soy, es por gracia. Por esa sangre preciosa que Dios derramó sobre nosotros. Por aceptar a Cristo Jesús, somos salvos. Por eso, antes dice, éramos hijos de la ira. Y usted me puede decir, ahora no me puedo airar, no me puedo enojar. Hay cosas que nos enojan, naturalmente. Algo que no nos gustó, o porque a veces, yo creo que como familias, todos hemos tenido hijos, hijas o familiares en la casa, y uno llega y no han hecho lo que uno dice, y uno empieza con aquel enojo, y porque no hicieron, y uno cansado y todo. Y digan ustedes, y eso es malo. Pero hay una ira que, como dice la palabra, airados, pero no pequéis. No está malo que usted le venga y le diga a su hijo que por qué no hizo la limpieza, que por qué no le ayudó, por qué no sé qué. Muchas veces a mí me han dicho, bueno, casi siempre. Ay, y sí que son cristianas y no han cambiado nada, pero ellos no me ayudan. Pero yo siempre, cuando yo llego, no han hecho nada. Y yo siempre les digo, antes de que yo venga, por favor, hagan esto. No queremos repetir las cosas otra vez. ¿Y saben qué pasa, ves? Casi siempre no están hechas las cosas. Y viene uno, ¿y por qué no has hecho tal cosa? Ay, espérate, ya voy. Ay, mira que no sé qué, sé cuándo. Y empiezan a ponerle un montón de excusas y uno sabe qué es lo que han estado haciendo, ¿va? Nada. Entonces uno, apúrate, vení, espérate. Y entonces ya empieza uno ahí con un poquito de enojo. Pero uno no va a agredir a sus hijos, ¿verdad? Eso es el amor que hay para con nuestros hijos. Yo me puedo enojar con mis hijos, me puedo enojar
porque no han hecho algo, pero no voy a agredirlos. No va a haber algo más allá para hacerles el mal a ellos, porque hay amor para con mis hijos. Pero cuando el enojo trae lo malo, los malos pensamientos, y lo vamos alimentando y alimentando y alimentando, y dejamos aparte el amor, allí es donde florece el odio, florece los homicidios y florecen todo lo demás, porque lo dejamos alimentar y no está el amor, y eso es lo que el Señor no quiere de nosotros, que veamos a todos los demás con amor, que los veamos con amor, y ahí va a florecer lo bueno en nosotros, porque nos podemos enojar por cualquier cosa, pero no por eso le vamos a agarrar odio a las personas, y vamos a seguir alimentando eso lo debemos de ir menguando en nosotros, porque ya no somos hijos de la ira, ya no somos como en aquel tiempo, hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús, y cada día vamos buscando más de Dios. Jesús nos da una gran enseñanza. Él nos dijo en Mateo 26:41, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando la carne está queriendo ser más fuerte que el espíritu? Mateo 26:41. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu siempre quiere buscar a Dios, es su naturaleza. Él quiere que nosotros nos acerquemos al Señor, pero la carne no quiere. La carne no quiere buscar nada de Dios. La carne no quiere oración. La carne no quiere leer la Biblia, porque muchas veces nos preocupamos más por las cosas que tenemos que hacer que dejarle un tiempo a Dios. Entonces nosotros debemos de buscar y pensar más en el Señor que en lo que nosotros tenemos que hacer o por las demás personas. Debemos de buscar más del Señor, porque la palabra dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Gloria a Dios. Pero hay algo que sí nos puede separar del amor de Dios, y somos nosotros mismos. Yo misma me voy alejando del Señor, yo misma me voy alejando de la oración, yo misma me voy alejando de la lectura bíblica. ¿Y qué pasa? Va floreciendo lo malo. Ya no quiero ir a la iglesia, ya me parece que todo está, que no es conveniente, que no puede pasar nada malo. Si yo falto, si yo dejo de leer la Biblia, pareciera ser que no va a pasar nada. Pero el Señor dice que no es así. Y para terminar, quiero que leamos esto, hermano. Hebreos 3. Hebreos 3:12. Dice Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, está hablando a personas cristianas, que no haya corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y si usted lo lee antes, lo que dice aquí le está hablando del Espíritu de Dios. Dice, en el 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Nosotros somos como el pueblo de Israel, hermano. En aquel día el Señor los sacó con mano victoriosa del pueblo de Egipto, los llevó por el desierto. Ellos vieron que no les faltó nada, pero aún así no confiaron en Dios. Oyeron la propia voz del Señor y no creyeron en el Señor, no confiaron en el Señor. Y el Señor no quiere que seamos así. Y Él nos está dando el consejo del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo dice: no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron los de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Porque por eso el Señor dice, y más después dice que Él no los va a dejar entrar en su reposo.
porque desobedecieron. Y nosotros estamos en un camino de obediencia, porque no es fácil, pero sea el Señor obrando en cada uno de nosotros y ayudándonos a entrar a ese lugar hermoso que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Sea el Señor llevándonos en ese camino, sea el Espíritu Santo ayudándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tenemos entrada a ese lugar santísimo, oh Dios. Seas tu Espíritu Santo obrando, Señor, bendito y poderoso. Te amamos, Jesús, te amamos, Jesús, grande y poderoso Dios. Gracias por esta hermosa palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy podemos entrar, Señor, a ese lugar hermoso, Señor. Poderoso Dios, te amamos, oh Dios. Gracias, Jesús, por esa hermosa sangre derramada, Señor, en esa cruz, Padre. Aunque en aquellos tiempos vieron, Señor, a un hombre malo crucificado, porque maldito el hombre que es crucificado en un madero, decía la palabra, decía la ley de Moisés. Pero aún así tú, Señor, fuiste enmudecido, Dios, en obediencia a tu Padre Celestial. Fuiste, Señor, en obediencia, Señor, al matadero, a dar toda tu sangre preciosa para todos nosotros que hoy recibimos ese nombre precioso. Y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, oh Jesús. Te amamos, oh Señor.